Hola, profesores de la Escuela de Artes y Letras. Este es el segundo video que hace referencia al módulo de parceladores del Sistema de Información y Gestión Académica. Está involucrado dentro del Diplomado de Diseño y Gestión del Aula Virtual, pero es una actividad muy importante para los docentes de la Escuela de Artes y Letras. Ya hicimos un primer video donde vimos los elementos básicos de ingreso a gestión académica, ingreso al módulo de parceladores, el encabezado del parcelador. Vimos también los elementos básicos de los ejes temáticos. Vamos a continuar con el parcelador. Estábamos ubicados en él, entonces ya hemos hecho el encabezado, vimos cómo se creaba, vimos cómo se modificaba, vimos cómo se eliminaba, entramos también a los ejes temáticos, aprendimos a crear cada una de las clases. Aquí está la opción de regresar, y vamos a continuar con los criterios de evaluación, las dimensiones como tal. Entonces, para eso marcamos de nuevo el parcelador y entramos a los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son básicamente cómo se va a evaluar la asignatura, cuáles son los ítems o los aspectos a tener en cuenta en la evaluación. Entonces, por ejemplo, puede ser conocimiento del tema, pertinencia del tema, uso de recursos audiovisual, en fin, los elementos que el docente va a calificar a nivel genérico dentro de la asignatura. Esta tiene la opción de nuevo, modificar y eliminar. Vamos a crear el primero, tenemos nuevo criterio. Este número es un número, 1, 2, criterio número 1, el numerito nomás. Aquí va la definición del criterio. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí, por ejemplo, dominio del tema, qué sé yo, alguna cosa de ese estilo, ¿cierto? O puede ser otro, puede ser uso de recursos audiovisual, ¿cierto? Trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, elementos que uno va a calificar, ¿cierto? Para que él adquiera la competencia cognitiva, argumentativa, en fin, las competencias que él va a desarrollar. Entonces, ese es el criterio, por ejemplo, dominio del tema. También la definición, aquí es una breve definición. Recordemos que cada cajoncito almacena 500 caracteres. Es una pequeña definición del criterio, o sea, cómo lo va a aplicar el docente. Esa definición es qué es el criterio y cómo se aplica, cómo lo aplica el estudiante. Aquí tratar de buscar unas referencias bibliográficas de ese criterio, ¿cierto? En donde puede uno hacer referencia. Y por último, el porcentaje. Si teóricamente deben ser varios criterios y cada uno con un porcentaje que define el docente, el 20, 50, 60%. Sin el porcentaje, solamente el numerito. Entonces, le damos el número del criterio, el nombre del criterio, la definición y cómo lo vamos a aplicar, la bibliografía donde podemos encontrar referencias a ese criterio y qué porcentaje. Vamos a la franja azul, al icono de guardar, que es el chulito, guardamos. Y ahí quedó el número 1. Puedo continuar, criterio nuevo, criterio número 2, ¿cierto? Hago el llenado de los diferentes elementos del criterio con su porcentaje, ¿cierto? Vuelvo a guardar. Igual que en los casos anteriores, si alguno me toca modificarlo, entonces marco el criterio y escojo el icono de modificar, ¿cierto? Allí realizo hago la modificación correspondiente y vuelvo a guardar. O si por algún motivo el criterio me quedó mal, entonces marco el criterio, escojo el icono de eliminar, ¿cierto? Eliminar, y le digo aceptar. Entonces, en este caso ya quedó el criterio eliminado, ¿cierto? Como tal. Y es la opción para manejar criterios de evaluación. Le decimos regresar para volver de nuevo al parcelador. Entonces, aquí está el parcelador. Entonces marco el parcelador y vamos ahora al tema final de los conceptos del parcelador, que son las dimensiones. Entonces marco el parcelador, las dimensiones. Las dimensiones son una especie como de competencias específicas, competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales. Entonces, básicamente me permite crear o modificar. Esas dimensiones de competencias son las que voy a buscar con la asignatura. La que estaba en el encabezado era la competencia genérica, global del curso, y aquí son competencias ya muy específicas por dimensiones. Te le decimos nuevo, las dimensiones ya están definidas, son la procedimental o praxológica, la práctica,
la afectiva valorativa, que es la parte como interacción, la expresión, la de argumentación comunicativa, y la cognitiva, que es la del conocimiento. Entonces, por ejemplo, vas con la meta cognitiva, ¿cierto? Y aquí, pues básicamente lo que hago es la pequeña descripción de cuál va a ser mi competencia cognitiva. Entonces, por ejemplo, el dominio, no qué sé yo, ¿cierto? De habilidades, destrezas, ¿cierto? Sobre las temáticas, tal cosa, ¿cierto? Básicamente es como la competencia cognitiva, ¿cierto? Desarrollo de habilidades, destrezas, dominio de algunos temas o algunos aspectos específicos de la asignatura, ¿cierto? Le digo entonces, después de eso lo doy guardar y quedó la dimensión cognitiva. Pueden haber varias dimensiones cognitivas, varias procedimentales, no tiene que ser una de cada una, sino como el docente considere pertinente. Si quiero otra vez nueva, ¿cierto? Aquí escojo la que yo quiera, procedimental, cualquiera, ¿cierto? Y hago la definición, ¿cierto? Repito, pueden quedar varias cognitivas, varias procedimentales si el docente considera pertinente. Igual, si la competencia me quedó mal, entonces la marco y le digo eliminar, ¿cierto? Eliminar y le digo aceptar. Entonces con esto podemos grabar esas dimensiones de competencias que están definidas acá, ¿no? Como lo acabamos de ver, ¿cierto? Y le decimos ahora regresar. Con esto ya estaría organizado el parcelador en su encabezado, ¿recuerdan? Periodo, propósito, competencia genérica, relación con la misión, los ejes temáticos, los criterios de evaluación y las dimensiones. Ya estando grabado, automáticamente el docente no debe hacer más, porque ya la Secretaría Académica, ¿cierto? Rosita específicamente, ella tiene un módulo especial donde ella puede observar si el docente ya terminó o no ha terminado. Y ella puede revisar los parceladores sin que el docente le diga absolutamente nada. Solamente lo que hace es terminar hasta acá y ya. Pero si el docente quiere, por ejemplo, tener una copia de su parcelador, ¿cierto? Digital, entonces él puede marcar el parcelador y hay una impresora que dice imprimir. Entonces con esta opción lo que se genera es un PDF, aquí lo podemos apreciar, voy a acercarme a él. Es un PDF donde aparecen la fecha, el docente, la asignatura, periodo, semestre, el propósito, la competencia, y clase por clase aparecen los elementos de cada clase. Este se puede guardar, aquí está la opción de guardarlo, entonces el docente lo puede guardar, ¿cierto? Como lo quiera guardar, ¿cierto? El disco duro, como un PDF, ¿cierto? Y ya después le dice aquí regresar, que es la flechita que está en la parte superior izquierda, y retornaría al parcelador. Digamos que quiero volver a los parceladores completos, entonces aquí regresaría, le digo regresar y regreso al menú. Nos falta una opción que se llama copiar el parcelador, que es cuando el docente ya lo trabajó el semestre pasado y quiere tomar ese parcelador para modificarlo. Entonces ingresa por procesos, parceladores de nuevo. Por ejemplo, voy a tomar una asignatura del semestre pasado, recuerda que son las tres últimas, de febrero, ¿no? De febrero a mayo. Entonces tomo, por ejemplo, esta asignatura que es del semestre pasado, entro a sus parceladores, ¿cierto? Ahí ya está, esta fue la del semestre pasado, del 2015-1. Lo que hago es, la marco, ¿cierto? La marco y le digo duplicar, o sea, copiar el parcelador. Entonces, copiar el parcelador, él me muestra las asignaturas de este semestre y yo le digo a cuáles la quiero copiar. Por ejemplo, quiero copiarla a estos dos grupos que son de la misma asignatura. Entonces, si yo tengo 5 grupos, puedo marcar de una vez los 5 grupos en donde quiero que me duplique el parcelador. Entonces aquí lo marco donde dice elegir, marco a donde lo quiero copiar y luego está el icono que dice copiar parceladores, ¿cierto? Él me dice operación realizada, le digo aceptar, ¿cierto? Aceptar. Ahora ingreso, por ejemplo, esos parceladores de este semestre que serían, por ejemplo, este es uno, ¿sí? Aquí está, ¿cierto? Me lo ha estado 2 veces porque yo ya lo había creado, entonces qué pena, voy a borrar este que era el que yo ya había creado antes, ¿cierto? Y voy a dejar solamente el que acabé de duplicar, que fue este, ¿cierto? Se ve que él me duplicó. Duplicar es todo, él me duplica ejes temáticos, ¿cierto? Voy a empezar acá, ¿cierto? Él me duplica criterios de evaluación, ¿cierto? Él me duplica dimensiones, hace todo el duplicado completo. Lo que yo debo hacer es tomar, fíjate que lo único importante es que queda con la fecha, con el periodo diferente. Entonces lo que hago es que marco el parcelador, entro a modificar y le cambiaría que es del segundo semestre, por ejemplo. Entonces cambiaría únicamente el periodo, guardo para que me quede listo. Entonces con esta opción pues me evito volver a hacerlo, únicamente es entrar a los diferentes elementos, ejes temáticos, criterios y dimensiones y hacer, por ejemplo, la modificación correspondiente si algún tema requiere ser modificado, ¿cierto? Como tal. Entonces con esta opción, ¿cierto? Podemos manejar
más fácilmente los parceladores. Con esto lo que estamos diciendo es que si de pronto he trabajado mucho en un parcelador este semestre, pues no, el trabajo no se va a perder. El próximo semestre lo puedo duplicar para tenerlo listo, ¿cierto? Y modificarlo como quiera. Aquí le digo regresar, vuelvo al menú y esta opción es básicamente lo del parcelador. No se les olvide que además de este material del video, en esta misma semana del curso virtual, en la sección correspondiente al material de apoyo, hay una guía que es un PowerPoint sobre todo el sistema de gestión académica, que incluye parceladores audiovisuales. Ahí está un paso a paso, y también hay un parcelador de ejemplo en Excel para que se guíen de los conceptos básicos. Con esto terminaríamos. Bueno, aquí estando acá le decimos salida segura para salir al menú principal, ¿cierto? Y con esto terminaríamos la explicación de lo que es el parcelador. Es un elemento muy sencillo que nos permite tener la información descentralizada. El parcelador no es tanto por molestar, sino que cuando hay visita de padres del Ministerio de Educación siempre se revisan que las asignaturas se desarrollen en el contexto normal y se buscan mucho los parceladores. Entonces terminamos la opción del parcelador y con esto espero que haya quedado muy clara. Cualquier inquietud, recuerden que cada semana hay un foro de dudas e inquietudes, ¿cierto? Para que ustedes a través de ese foro pues puedan manifestar las inquietudes que tengan. Si en alguna semana yo noto que hay mucha dificultad, porque en los foros me manifiesta mucha dificultad, pues programaríamos un chat, ¿cierto?, de encuentro para ese tipo de cosas. Hasta luego.